Tal como están, es para mí un grato placer poder saludarlos a través de este medio y en esta oportunidad presentándoles el tema número 1 del segundo trimestre, que titula La lengua y sus significados. Es la lengua. La lengua es el código que sirve para comunicarse dentro de cada comunidad humana. El código es un conjunto sistematizado de signos y reglas para su empleo. En otras palabras, toda lengua, todo idioma, consiste en un sistema de códigos cuya finalidad es la comunicación. Por otra parte, la lengua es lo mismo que el idioma, son dos palabras que funcionan como sinónimos. Entonces, la lengua o idioma es un sistema de comunicación estructurado y organizado de manera lingüística. Esto quiere decir que al tener esta estructura, esta organización lingüística, hace que cada lengua, que cada idioma maneje sus propios signos, sus propios códigos y sus propias reglas, haciendo que cada lengua sea única y diferente de otra. De igual manera, la lengua es un fenómeno de ámbito nacional o puede involucrar a un grupo de naciones, como por ejemplo el español, el chino o el inglés. Cuando decimos que puede involucrar un grupo de naciones, estamos hablando de todos los países que hablan español conformando una nación de habla hispana. De igual manera, pasa con el chino, con el inglés y los demás idiomas. Por otra parte, la lengua es un fenómeno de ámbito nacional porque forma parte de la identidad de una nación y además le dan vida a un idioma o a una lengua los hablantes que pertenecen a esa nación. Por otra parte, en la actualidad hay más de 3.000 lenguas en el mundo. Las lenguas más habladas son el chino, el inglés, el ruso y el español. En Bolivia, oficialmente contamos con 37 lenguas, incluida la lengua castellana. Todo este hecho revalorizó la riqueza de unas y otras culturas en la actualidad. El haber reconocido bajo la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia a las 36 lenguas originarias más el castellano, serían 37. Este hecho hace que se revitalicen los idiomas originarios y se les dé mayor relevancia. Hasta aquí hemos visto la definición de lengua. Ahora veamos qué es el dialecto. En lingüística se utiliza la palabra dialecto para referirse a las distintas variantes de realización de una misma lengua, especialmente a las variantes geográficas o regionales. Por ejemplo, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Bolivia hablan español, son países que manejan el español. Sin embargo, cada país maneja con un tono diferente, con un acento diferente el idioma español. Tiene ciertas palabras únicas de cada región, de cada país, haciendo que haya variantes del español. A pesar de que estas 5 naciones hablen español, tienen su propio estilo, su propia forma de pronunciar las palabras, su propia variante en cierto tipo de significados de algunas palabras. Entonces, a esto se conoce como dialecto, a esas variantes que existen del mismo idioma en diferentes países o regiones. De igual forma, un dialecto es una forma de materialización de una lengua, o sea, una forma específica de hablar un mismo idioma, que es compartida por una comunidad de hablantes, una ciudad, una región, un país e incluso un continente, y que se distingue de otras formas de habla propias de otras regiones u otros grupos. Entonces,
El dialecto es básicamente la parte real de la lengua, la materialización o ejecución de la lengua en contexto real. Por otra parte, estas diferencias o variantes se pueden presentar, por ejemplo, en la entonación. ¿Cómo ustedes saben que una persona viene de Tarija? Por la forma en la que habla el español. ¿Cómo ustedes identifican una persona que viene, por ejemplo, de La Paz, de Oruro, de Potosí? Precisamente por la entonación o la forma en la que pronuncian el español. ¿Cómo saben que una persona es de Santa Cruz? Precisamente por la forma en la que habla el español. Entonces, todos hablamos español en Bolivia, sin embargo, le ponemos una propia entonación de acuerdo a la región en la que estamos. La pronunciación de las palabras, el vocabulario o las palabras que se usan en cierta región o las locuciones o expresiones que usan en cada lugar. Es por esto que cuando escuchamos a una persona podemos saber de dónde viene, de dónde es, en qué región vive e incluso el nivel de estudios que puede tener una persona con solo escuchar la forma en la que ejecuta el idioma. Entonces, cuando hablamos de dialecto, estamos hablando de variantes de una misma lengua. Estas variantes pueden presentarse en la pronunciación de las palabras o en la entonación que se usa al momento de hablar o en la variedad de palabras o vocabulario que pueda tener en una región diferente a otra. Entonces, a eso conocemos como dialecto. Variantes de la lengua. Recuerden que ahora vamos a ver dialecto. Y el dialecto tiene que ver con variantes de la lengua. Estas variantes son variantes diatópicas o regionales, variantes diastráticas o socioculturales, variantes diacrónicas o temporales y las variantes diafásicas o sociales. Estas 4 variantes vamos a ver en este tema. Número 1. Variantes diatópicas o regionales. Se trata de las variantes vinculadas al lugar de procedencia de los hablantes. Estas variantes afectan o se analizan de acuerdo al lugar de donde viene un hablante. Se manifiestan en las formas de hablar según la región o la localidad a la que pertenece una persona. Por ejemplo, tenemos la palabra trabajo en español. Esta misma palabra tiene sus variantes regionales. Por ejemplo, en Chile esta palabra se dice pega. En México esta palabra se dice chamba. En Argentina esta palabra se dice laburo. En estos 3 países se habla español, pero las variantes que existen para denominar la palabra trabajo varía de región a región y así podemos buscar un montón de ejemplos de la palabra trabajo, de cómo se dice esta palabra en otros países que hablan español. Otro ejemplo tenemos con la palabra enamorada, ¿no? Enamorada en Santa Cruz se conoce como corteja o se dice corteja. En La Paz, por ejemplo, se dice ñata. En Tarija se dice china. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, otro caso de una variante regional. Para una palabra en español existen variedad de palabras para hacer referencia a este mismo significado. A esto se conoce como variante regional. La palabra fiesta, por ejemplo, en España se dice juerga, en Venezuela rumba, en Cuba guateque, ¿no? Y aquí en Santa Cruz nosotros podemos decir buri.
Entonces, son diferentes palabras que apuntan al mismo significado y que hacen referencia a una palabra genérica en español. A esto se conoce como variantes regionales de la lengua. Número 2. Variantes diastráticas o socioculturales. Estas variantes señalan la posición socioeconómica del hablante, así como su formación cultural. La formación que tenga o la posición socioeconómica que tenga una persona afectará a esta variante sociocultural. La mayoría de los hablantes compartimos la variedad estándar, es decir, para hacernos entender de cualquier manera o en cualquier forma, en cualquier país que hable o en cualquier lugar que se hable español, nosotros siempre usamos la forma estándar. Pero existen variantes en función de muchos factores, por ejemplo, la edad, el sexo, las creencias, la profesión que tenga el hablante. Entonces, en función a estos factores, puede haber o pueden existir dos niveles de estas variantes. Por ejemplo, el nivel culto y el nivel coloquial. En medio de estos dos niveles nos vamos a encontrar el nivel estándar de la lengua. Por lo tanto, cuando hablamos de variantes socioculturales, estamos hablando de que existe un nivel culto y un nivel coloquial. En medio de estos dos niveles está el nivel estándar de la lengua. El nivel estándar es el que nos permite hacernos entender en cualquier parte donde se hable español, mientras que el nivel culto y el nivel coloquial son variantes que nos van a permitir detectar en la posición socioeconómica, la formación cultural, la edad, el sexo, las creencias, la profesión que tenga una persona. Entonces, de eso va a depender si se maneja el nivel culto o el nivel coloquial. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos de los tres niveles. En nivel culto podemos decir, por ejemplo, ósculo. Ósculo en nivel coloquial podemos decir prende, chape, pico, mientras que en el nivel estándar, para que todos nos comprendan, en cualquier parte de donde se hable español, será beso. Otra palabra, nupcias. En el nivel culto, nupcias. En el nivel coloquial podemos decir matriqui. Sin embargo, para que todos nos entiendan, en el nivel estándar, boda. Otra palabra, natalicio. En el nivel culto podemos decir natalicio. En el nivel coloquial, cumple. Sin embargo, para que todos nos entiendan, cumpleaños. En el nivel culto se puede decir progenitor. En el nivel coloquial, taita. En el nivel estándar, padre, para que nos entiendan todos. En el nivel culto podemos decir locuaz. En el nivel coloquial, parlanchín. En el nivel estándar, hablador. Finalmente, la palabra paupérrimo en el nivel culto. En el nivel coloquial, yesca. En el nivel estándar, pobre. Entonces, esos son los tres niveles que puede alcanzar en la variante número 2 la lengua. El nivel culto, el nivel coloquial y en medio de estos dos está el nivel estándar que permite que lo que digamos se entienda en cualquier lugar donde se maneje el idioma español. Número 3. Variantes diacrónicas o temporales. La lengua cambia con el paso del tiempo. Desaparecen algunas palabras con sus conceptos y aparecen otras nuevas palabras. A este proceso de desaparición de palabras y aparición de nuevas palabras se denomina variantes temporales.
Dentro de estas variantes se analizan dos tipos o dos categorías de palabras que permiten que la lengua sea dinámica, que la lengua evolucione con el paso del tiempo. Estas variantes o estas categorías son los arcaísmos, que tiene que ver con palabras que se dejan de usar. Y también tenemos en el otro grupo los neologismos, que son las palabras nuevas que ingresan al idioma. Entonces, las variantes temporales se las van a analizar en estas dos categorías, los arcaísmos y los neologismos. Aquí les voy a presentar ejemplos claros de arcaísmos y neologismos. En el grupo de arcaísmos, palabras que se están dejando de usar en el español o que ya se han dejado de usar por completo son las siguientes. Botica, ya no se usa la palabra botica, sino más bien se usa con mayor frecuencia la palabra farmacia. Botica es una palabra que se ha dejado de usar. De igual manera, otra palabra, a tientas. Ya no se usa la palabra a tientas, sino más bien se dice a oscuras. Alacena. La alacena es la vitrina o el armario donde se guardan los servicios de la cocina. Ahora ya no se dice alacena, decimos vitrina o armario, ¿no? Entonces la palabra alacena está entrando en desuso. Otra palabra que ya no se maneja con frecuencia es convidar. Ya en vez de convidar, nosotros reemplazamos por la palabra invitar, ¿no? Otra palabra es dilatar, que tenía el significado de tardar, ¿no? Tardarse, dilatarse en llegar, por ejemplo, tardar en llegar, ¿no? Ahora usamos la palabra tardar. Ya dejamos de usar la palabra dilatar con este significado, ¿no? De tardar. Otra palabra es adrede. Adrede se está dejando de usar, todavía se escucha, se maneja, pero no con tanta frecuencia como la palabra a propósito, ¿no? A propósito está reemplazando a la palabra adrede. Otra palabra que ya no se usa es cuasi, ¿no? En vez de cuasi se maneja la palabra casi. Entonces, los arcaísmos son palabras que se dejan de usar con el paso del tiempo, que van dejando de tener relevancia y no desaparecen, van a estar ahí las palabras, pero ya los hablantes no las manejan, no las usan. Por eso se conoce como arcaísmos, palabras en desuso. Hay una lista grande en español de palabras que ya no se usan, que les daré o les brindaré en la tarea que se les dará sobre este tema. Ahora veamos el grupo de los neologismos, que son palabras nuevas. Generalmente los neologismos están relacionados a la aparición de nuevas tecnologías en el mundo, ¿no? Y se necesita nombrar estas tecnologías y por eso aparecen nuevas palabras e ingresan a nuestro idioma. Por ejemplo, escáner o escanear, ¿no? Es una palabra nueva. Apareció el escáner y se vio la necesidad de nombrarlo, entonces se tiene que añadir una palabra nueva al idioma. Otra, emoticón. Emoticón es una palabra añadida, es un neologismo, ¿no? Pregunten a sus abuelos si ellos pronunciaban esta palabra en sus tiempos, ¿no? No había necesidad, de hecho no había aparecido con tanta intensidad, no habían aparecido los emoticones, ¿no? Como ahora. Los emoticones forman parte de nuestra vida naturalmente, ¿no? Bullying, ¿no? En años antes no es que no existía el bullying, sino que no se retrataba con tanta intensidad como ahora, ¿no? Entonces bullying, ahora la palabra bullying se usa todos los días con frecuencia, ¿no? Entonces forma parte de los neologismos. Dron, ¿no? Dron es otra palabra que forma parte del grupo de los neologismos. Antes no existían drones, ¿no? Entonces no había necesidad de nombrarlos, pero ahora que hay, existe también la necesidad de nombrarlos. Tweet, ¿no? Tuitear, ¿no? Son palabras nuevas. Wi-Fi, ¿no? Otra palabra nueva, es un neologismo. Selfie,
Selfie también es un neologismo. Seguramente hace años sus abuelitos se tomaban selfies, pero no lo nombraban como tal. No había una palabra para nombrarlo porque no había necesidad. En cambio ahora se ha convertido la acción de selfie en un boom mundial. Entonces hay la necesidad de nombrar con una nueva palabra. Y ahí nace selfie. E ingresa a nuestro idioma y nosotros lo tomamos y hacemos propio de la palabra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la tercera variante, estamos hablando de esas palabras que se dejan de usar por los hablantes y otras palabras que aparecen de acuerdo a la necesidad y avance tecnológico que hay en el mundo. Entonces, es así que analizamos los arcaísmos frente a los neologismos. Variantes diafásicas o sociales. Son variaciones que se dan en el uso del código lingüístico y dependen del tipo de relación establecida entre sujetos. También depende del tipo de situación comunicativa en la que se encuentren los sujetos y también depende del canal empleado para realizar la comunicación. Este canal puede ser oral o puede ser escrito. También depende del tema que se esté tratando en una conversación. Entonces, las variantes sociales dependen de todos estos elementos descritos. Depende mucho de a quién nos dirigimos y se distinguen así dos estilos de variantes. Por ejemplo, el estilo formal y el estilo informal. Las variantes sociales se miden en estos dos estilos. Pero recuerden, estas variantes sociales van a depender mucho de a quién nos dirigimos cuando hablamos, a qué tipo de persona nos dirigimos. Va a depender mucho de la situación en la que se esté hablando, dialogando, conversando. Va a depender mucho de que si la conversación que se está llevando a cabo es de forma oral o de forma escrita, o también va a depender de qué tema estemos tratando, ¿no? Al momento de analizar o trabajar las variantes sociales. Aquí les voy a presentar un ejemplo. El estilo formal. En estilo formal nosotros podemos decir de la siguiente manera: buenos días, ¿cómo está usted? Y en el estilo informal podemos aplicar la otra fórmula: hola, ¿qué tal? En el estilo formal, hasta luego, nos vemos pronto. En cambio, en el estilo informal, chau, nos vemos. En el estilo formal, la comida está deliciosa. En el informal, la comida está para chuparse los dedos. En el formal, no tiene sentido lo que dice. En el informal, nada que ver lo que decís. En el formal, disculpe, ¿me podría decir la hora? En el informal, oye, ¿qué hora es? En el formal, si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela. En el informal, cualquier cosa me avisan. Y finalmente, ¿vio lo que acaba de suceder? Esto en el estilo formal. Mientras que en el informal, ¿viste lo que pasó? Entonces, va a depender mucho de a quién nos estamos dirigiendo cuando hablamos, ¿no? Si es una autoridad, la persona a la que nos estamos refiriendo, si es una persona mayor, si es un niño, si es mi amigo, ¿no? Del grado de confianza que se tenga también con la persona a la cual nos estamos refiriendo. Va a depender mucho del tema del cual estamos conversando o estamos hablando, ¿no? Va a depender mucho de eso. También va a depender de que si estamos empleando la forma oral o la forma escrita. Recuerden que la forma escrita se sujeta al estilo formal, mientras que la forma oral generalmente está sujeta al estilo informal. Entonces, van a haber muchos factores que determinen la variante social, ¿no? Determinen qué estilo vamos a usar, en qué estilo vamos a emplear la lengua, en qué estilo vamos a emplear el español, en el estilo formal o en el estilo informal.
Sido todo por ahora. Espero que sea muy beneficioso este tema para ustedes y conmigo será hasta una próxima entrega.